Bueno, entonces para resolver este ejercicio, primero vamos a determinar los beneficios. Si el monopolista es discriminador de tercer grado. Después la forma general es maximizar los beneficios que son igual a lo siguiente. Al precio de venta que le aplica al comprador tipo 1 multiplicado por la cantidad que vende al comprador tipo 1. Y lo mismo para el comprador tipo 2. Y simplemente a esto se le restan los costos totales. Y pues el enunciado ya nos da todos los valores de acá, todas las funciones de ahí. Solo sería reemplazar. Entonces, reemplazando, por ejemplo, acá, va a quedar de la siguiente manera. El precio 1 es esta función de acá. 7 menos 2Q1 multiplicado pues por Q1 más la función P2, que también la del enunciado, que es 4 menos Q2 multiplicada por la cantidad 2, menos los costos totales que también nos los dan, que es Q1 más Q2, y eso elevado al cuadrado. Entonces, pues, ahora sería derivar e igualar a 0, lo de siempre, pero pues antes de eso, quería más fácil si distribuimos estos Qs a cada una de las paréntesis. Entonces, Q1 por 7, 7Q1, menos 2Q1 por Q1, 2Q1 al cuadrado, más 4Q2, menos Q2 al cuadrado. Menos, pues esto también lo podríamos desarrollar, Q1 al cuadrado, menos 2 veces Q1 por Q2, menos Q2 al cuadrado. Aquí simplemente lo que hice fue distribuir el signo después de aplicar el factor notable y ya. Después, ahora lo único que hay que hacer es, voy a borrar acá, es derivar esta expresión que tenemos acá con respecto a Q1 y con respecto a Q2. Entonces la derivada con respecto a Q1 va a ser igual a, pues aquí está Q1, la derivada de 7Q1 va a ser 7. Aquí también está Q1 bajo el exponente, entonces me va a quedar 4Q1. ¿Dónde más? Aquí. Aquí hay otro Q1. La derivada de eso me va a quedar menos 2Q1. Y por último, la de acá me va a quedar 2 menos 2Q2. Y eso es igual a 0. Ahora, la derivada de los beneficios con respecto a Q2. Después, lo mismo básicamente. Aquí hay un 4Q2, entonces me va a quedar 4. Aquí este otro Q2, menos 2Q2. Y aquí también. Me va a quedar menos 2Q1. Y por último, menos 2Q2. Y lo mismo, igualamos a 0. Ahora que tenemos estas dos expresiones, de la primera vamos a despejar Q1. Y de la segunda vamos a despejar Q2. Para que nos quede un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y así poder hallar los respectivos valores de Q1 y Q2. Entonces de esta primera expresión tenemos 7 menos 4 menos 2Q1, que es menos 6Q1,
menos 2Q2 igual a 0. De aquí tenemos 7 menos 2Q2, despegando esta expresión, va a quedar 6Q1. Y si despejamos Q1, va a quedar Q1 igual a 7 sextos menos 2 sextos de Q2. Eso por un lado, y por el otro tenemos 4 menos 2Q2. Aquí también hay otro 2Q2, lo sumamos para que dé 4 menos 2Q1 igual a 0. Despejamos el 4Q2, va a quedar 4 menos 2Q1 igual a 4Q2. Y despejando Q2 va a quedar 4 dividido en 4, 4 cuartos menos 2 cuartos de Q1. Esto pues se puede simplificar. Sería Q2 igual a 1 menos 1 medio de Q1. Listo, entonces con estas dos ecuaciones vamos a hallar los valores de Q2 y de Q1. Entonces, para ello lo único que hay que hacer es, por ejemplo, reemplazar este Q1 aquí y ahí ya tendríamos el valor de Q2. Después vamos a hacer eso. Entonces me va a quedar Q2 igual a 1 menos 1 medio. Y ahora en vez de escribir Q1, escribo la expresión que está acá. 7 sextos menos 2 sextos de Q2. Y comienzo Q2 igual a 1 menos, distribuyo el 1 medio, me va a quedar 7 doceavos, menos por menos más, el 2 con el 2 se van, 1 sexto de Q2. Listo. Paso a restar, me va a quedar Q2 menos 1 sexto de Q2 igual a, esa resta va a ser igual a esta expresión de acá, que a fin de cuentas es 5 doceavos. Y ahora operamos esto, pues me va a quedar Q2 factor de 1 menos 1 sexto, solo saqué factor común, igual a 5 doceavos. Y voy a continuar por acá. Esto del paréntesis va a ser igual a Q2 factor de 6 de 5 sextos, me va a quedar igual a 5 doceavos. Con pues se van. Me va a quedar Q2 igual a 6 doceavos y entonces ya llevamos el valor de Q2, que es 1 medio. Ok, y ahora lo único que restaría sería reemplazar este valor de Q2 aquí para hallar el valor de Q1. Entonces, haciendo eso, nos quedaría la siguiente expresión. Q1 va a ser igual a 7 sextos menos 2 sextos por 1 medio. El 2 se va con el 2, me quedaría Q1 igual a 7 sextos menos 1 sexto. Entonces me va a quedar Q1, el denominador es el mismo, entonces solo es restar el numerador. 7 menos 1, 6, dividido en 6 da 1. Entonces estos son los valores que necesitamos hallar. Q1 igual a 1 y Q2 igual a 1 medio. Ya con los valores encontrados de Q1 y Q2, lo único que hay que hacer a continuación para hallar los precios de venta que el monopolista le va a cobrar a cada tipo de consumidor es reemplazar Q1 aquí en la función de precio 1 y Q2 en la función de precio 2. Entonces me va a quedar que el precio de venta de 1 va a ser igual a 7 menos 2 por 1. Entonces me va a quedar que P1 asterisco, esto es 1 es la función, ¿no? O sea, Q1 toma el valor de 1. P1 va a ser igual a 7 menos 2 por 1, 2.
Entonces P1 va a ser igual a 5. Por su parte, vamos a tener que el precio de venta del tipo de comprador 2 va a ser igual a 4 menos un medio, que va a ser igual a 2, 4 por 2, 8, menos 1, 7 medios. Recordando que la función de costos totales que el enunciado era C de Q igual a Q cuadrado, donde Q era igual a la suma de Q1 más Q2. Entonces, pues lo único que nos faltaría hacer sería calcular los beneficios de ese monopolista discriminador de precios. Entonces, los beneficios, recordemos, son precio 1 por cantidad 1 más precio 2 por cantidad 2 menos los costos, que van a ser pues Q1 más Q2 al cuadrado. Y si se dan cuenta, ya encontramos cada uno de esos elementos. Entonces lo único que resta es reemplazar para hallar el beneficio. P1, que era 5, multiplicado por Q1, que era 1, más P2, que era 7 medios, 7 medios es 3.5, por Q2, que es 1 medio, menos Q1 más Q2, Q1 es 1, Q2 es 1 medio, y eso elevado al cuadrado. Lo único que hay que hacer es 5 por 1, 5, más 3.5 dividido en 2 da 1.75, menos 1 medio, 1 más 1 medio es 3 medios, y esto al cuadrado. 5 más 1.75 menos 3 medios, vamos primero a calcular ese valor, que es 9 cuartos, y esos son nuestros beneficios. Entonces van a ser 2 por menos 1, los beneficios van a ser 4.5. Entonces, orden bien este dato, porque con ese es que se va a comparar qué es lo que le conviene más al monopolista. Ahora vamos a calcular los beneficios de nuestro monopolista si se comporta no como un discriminador de precios, sino como un monopolista ordinario. Es decir, como un monopolista que cobra un único precio en el mercado. Entonces, pues el problema de este monopolista ahora se va a resumir en maximizar también sus beneficios, pero ahora solamente va a haber un precio multiplicado por la cantidad vendida menos los costos totales. En el caso anterior, pues habían dos precios diferentes, entonces habían como dos expresiones de esta sumándose. Ahora solo es una. Entonces, para calcular un único precio, primero tenemos que manipular estas dos expresiones de acá, teniendo en cuenta la condición de que Q es igual a Q1 más Q2. Entonces, lo único que hay que hacer es básicamente es reescribir estas dos ecuaciones de la siguiente manera. P1 de Q1 ahora va a ser solamente P de Q1. Observen que ya no tiene el subíndice, justamente porque se le cobra el mismo precio. Igual a 7 menos 2Q1. Y tenemos que despegar Q1 de acá, precisamente para llegar a esta condición de acá. Entonces, vamos a tener que, pasando este a sumar y este a restar, va a quedar 2Q1 igual a 7 menos P. Y despegando ese 2 va a quedar, despegando Q1, va a quedar 7 medios menos P medios. Eso por un lado, y si despejamos Q2 de acá, primero reescribiendo la ecuación, claro está, va a ser P de Q2 igual a 4 menos Q2. Observen que nuevamente le quito también el subíndice para indicar que este precio y este precio pues son el mismo. Y me va a quedar P igual a 4 menos Q2
Y pasando este a sumar y este a restar, me va a quedar simplemente Q2 igual a 4 menos P. Entonces ahora, como la cantidad que consuman los consumidores tipo 1 más la cantidad de consumidores tipo 2, entonces va a ser igual a Q, entonces vamos a sumar estas dos ecuaciones que encontramos. Entonces vamos a tener que Q total va a ser igual a 7 medios menos P medios más 4 menos P. Esto va a ser igual entonces a, borramos aquí, Q igual a, entonces me va a quedar 7 medios más 4 menos P medios menos P, lo único que hice fue reorganizar la ecuación. Q va a ser igual a, sumando estos dos términos me dará esto menos 2, 1, menos 2, P. Me va a quedar que Q va a ser igual a 7 más 8, 15, medios menos 3 medios de P. Entonces, ¿cuál es el objetivo de haber hallado esta expresión? Es que el monopolista ordinario, como lo dijimos antes, se enfrenta al siguiente problema de maximización, que es maximizar P de Q por Q menos C de Q. Entonces lo que necesitamos averiguar es esta expresión, P de Q. Y lo único que hay que hacer es despejar de este de acá, la verde, justamente P, para ya tener P de Q, que es la función inversa de demanda. Entonces, tenemos 3 medios de P igual a 15 medios menos Q. Este pasa aquí a sumar y este Q aquí a restar. Y va a quedar 3P igual, este pasa a multiplicar, se cancela con este 2. 15 menos 2 por Q. Y por último pasamos a dividir a ese 3. Va a quedar 15 tercios es 5 menos 2 tercios de Q. Y esta es la función que estamos necesitando acá, que también la podemos reescribir entonces así, P que depende de Q. Entonces ahora justamente vamos a resolver el problema de maximización si este monopolista se comporta como un monopolista ordinario, que cobra un único precio a cada uno de los compradores. Entonces reescribamos esta ecuación punto de acá, va a quedar así. Maximizar los beneficios, que son iguales a P de Q, escribimos la expresión que acabamos de encontrar, 5 menos 2 tercios de Q por Q, menos los costos totales, que siguen siendo los mismos costos totales que el enunciado daba, Q al cuadrado. Entonces derivando los beneficios con respecto a Q, igualando a 0, nos va a quedar la siguiente igualdad. Bueno, primero hagamos lo mismo ahorita. Distribuyamos este Q para derivar más fácil. 5Q menos 2 tercios por Q al cuadrado. 5Q, Q por Q, Q al cuadrado, menos Q al cuadrado. Ahora sí, derivando, vamos a tener la siguiente expresión. 5 menos 2 bajo el 2 por 2, 4 tercios de Q menos 2Q igual a 0. Entonces ya aquí solamente necesitamos despegar Q para saber la cantidad ofrecida en el mercado. Para ello va a quedar así. 4 tercios más 2Q igual a 5. Pasé este menos y este menos al otro lado a sumar. Y me faltó el Q.
Sacamos factor común Q acá, 4/3 más 2 igual a 5. Resolvemos lo que está en el paréntesis. Va a ser 3, 4 más 6 igual a 5. Va a ser 10/3 de Q igual a 5. Va a ser 10Q igual a 3 por 5, 15. Y entonces vamos a hallar que la cantidad ofrecida bajo monopolio ordinario va a ser igual a 15/10, que es 1.5. Bien, ahora necesitamos hallar el precio. Ya que hallamos el valor de Q, que es 1.5, solo nos quedaría reemplazarlo en nuestra función inversa demanda, que también hallamos con anterioridad, para saber el precio que el monopolista ordinario cobrará a todos sus compradores. Entonces, el precio de venta, si Q vale 1.5, va a ser igual a 5 menos 2/3 por 1.5. Entonces me va a quedar P asterisco igual a 5 menos 2 por 1.5 es 3/3. P asterisco va a ser igual a 5 menos 3/3 es 1. Y eso es igual a 4. Entonces ya tenemos los dos valores que necesitamos para hallar los beneficios del monopolista ordinario. Entonces volvemos a escribir los beneficios. P de Q por Q menos los costos totales, que son Q al cuadrado. Y ya tenemos todos los valores. Entonces P de Q, lo acabamos de hallar, es 4. Q es igual a 1.5. Y Q también es igual a 1.5, pero esta vez elevado al cuadrado. Entonces resolviendo eso en la calculadora, queda 4 por 1.5 igual a 6 menos 1.5 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 6 menos 2.25, 3.75. Ya tenemos los valores que necesitamos, que es 4.5 y 3.75. El primero corresponde a los beneficios que obtiene el monopolista si discrimina precios en tercer grado. Y este pues corresponde si el monopolista no discrimina, si se comporta común y corriente, un monopolista ordinario. Entonces pues la pregunta nos decía que qué le conviene más al monopolista en términos pues de beneficios. Entonces pues como claramente 4.5 es mayor a 3.75, entonces la respuesta a esa pregunta sería que al monopolista le conviene más discriminar precios en tercer grado, porque así obtiene una mayor tasa de ganancia, como se observa acá. Ahora, para resolver la segunda parte de ese punto, que dice qué es lo que le conviene más a los compradores, pues tenemos que hablar del excedente del consumidor. Y la manera de responder ese punto de que le conviene más a los compradores es calcular el excedente del consumidor, tanto cuando el monopolista discrimina precios como cuando no, y comparar en cuál de las dos situaciones obtiene el consumidor un mayor excedente. Después, gráficamente, ¿qué es el excedente del consumidor? Estoy suponiendo una función de demanda normal, de estándar, esta línea verde. Bien. Después el excedente del consumidor en teoría se define como esa diferencia que hay entre el precio de reserva menos el precio que efectivamente se le cobra al consumidor. Y pues que es el precio de reserva, el precio al que el consumidor está dispuesto a pagar por algo, lo máximo. Entonces gráficamente es donde la curva de demanda corta con el eje P, acá, ese es el precio de reserva. Y si por ejemplo el precio de mercado, o bueno, el precio que le cobran al consumidor es este, entonces el excedente del consumidor será pues la diferencia entre lo que él está dispuesto a pagar, que es el precio de reserva, menos lo que le cobran, es decir, esto acá.
Pero como estamos hablando de toda la sociedad, toca multiplicarlo por todas las cantidades que se vendieron. Es decir, por todo esto, de 0 hasta Q. Entonces, gráficamente, vemos que el excedente del consumidor es esta área verdecita. Y pues ya, matemáticamente, vamos a decir entonces que el excedente del consumidor va a ser pues la integral de 0 hasta Q asterisco, este es Q asterisco, donde se transan la cantidad que se transa en el mercado, de la función de demanda, porque es el área bajo la curva, P de Q, integramos respecto a Q, pero esta sola expresión de acá implicaría que se toma esta área verde, pero también esta área negra. Entonces toca restarle a esta integral, pues esta área negra, y si se dan cuenta es simplemente el producto de P asterisco por Q asterisco. Entonces vamos a hallar primero el excedente del consumidor bajo discriminación de tercer grado. Entonces si recuerdan, bajo este tipo de práctica, el monopolista le cobra a cada tipo de consumidor un precio diferente. Y aquí están los datos que hallamos al principio del video. Entonces, pues, en este caso, calcular el excedente del consumidor implicaría calcular el excedente del consumidor de cada uno de los dos tipos de consumidores. Es decir, que el excedente del consumidor va a ser igual al excedente del consumidor 1 más el excedente del consumidor 2. Entonces, pues vamos a calcular cada uno de estos excedentes. Entonces, excedente del consumidor 1 igual a la integral desde 0 hasta Q. Q es la cantidad que se vendió, o bueno, que se transó, y en este caso es 1 para el consumidor 1, de la función P de Q. Pero en este caso es del consumidor 1, que es la que el enunciado nos da al principio. 7 menos 2Q1. Diferencial de Q1. Ok, menos P, que es 5, por Q1, que es 1. Entonces ahora solo hay que resolver esta integral. Entonces distribuyamos la integral. 0, 1, 7 de Q1 menos 2, saquemos el coeficiente. 0, 1, Q1 de Q1 menos 5. Lo único que hice fue distribuir la integral entre el 7 y el 2 menos Q1. Y el 2, como es un número constante, lo puedo sacar pues de la integral. Entonces la integral pues de una constante es simplemente la constante evaluada en los puntos que nos dice la integral. Va a quedar 7, el punto superior es 1, menos el punto inferior, que es 0, menos 2 por la integral de esta función de acá, que es simplemente el exponente más 1. Y el exponente de esto es 1, entonces va a quedar 1 más 1 sobre el exponente que nos resulta acá, 2, menos 5. Ah, bueno, faltó aquí evaluarla en los puntos 1 y 0 de la integral. Y ahora sí le restamos el 5. Entonces me va a quedar 7 por 1, 7, menos 2 por Q1 al cuadrado sobre 2, evaluado en los puntos 0 y 1. Esto me va a quedar 7 menos 5 es 2, menos 2, abro paréntesis, Q1 evaluado en 1 es pues 1 al cuadrado sobre 2, menos, ahora lo evalúo en 0, 0 al cuadrado, pues 0 sobre 2, y sigo, me va a quedar 2 menos 2 por 1 dividido en 2, pues 1 medio, menos 0, me va a quedar 2 menos 2 dividido en 2 da 1, y esto es igual a 1. Ese es el excedente del consumidor, 1.
Ahora vamos a hallar el excedente del consumidor 2. Es la misma lógica. Entonces la integral de 0 hasta Q2, que en este caso es 1/2 de P de Q para el consumidor 2, que es esta función de acá, 4 menos Q, 2, el diferencial de Q2, menos P por Q. P, habíamos dicho que era 3.5, y Q era 1/2. Entonces lo mismo ahorita, distribuyamos la integral para que quede más fácil. 0 hasta 1/2 de 4 de Q2 menos 0 hasta 1/2 de Q2, el diferencial de Q2, menos 3.5 dividido en 2 es 1.75. Y lo mismo es integral, la integral de una constante es la misma constante, evaluada en los puntos, 1/2 menos 0, menos Q2, pues va a quedar la misma integral de ahorita, 1 más 1, 2, sobre 2, evaluada en los puntos 0 hasta 1/2, menos 1.75. Entonces 4 por 1/2 va a quedar 2, menos 1.75, moví este aquí de una vez, y evaluamos esto. Entonces me va a quedar, bueno, el 1/2 lo puedo sacar porque es una constante. Entonces eso me va a quedar Q2 al cuadrado evaluado en 1/2. Va a ser 1/2 al cuadrado menos Q2 evaluado en 0, que es 0 pues al cuadrado. Y listo. Entonces el excedente del consumidor 2 nos va a quedar a 2 menos 1.75, 0.25, menos 1/2 por 1/2 al cuadrado es 1/4, y pues 0 es 0. Esto va a ser 0.25 menos 1/8, que en la calculadora es 0.125. Y listo, entonces ya tenemos que el excedente pues de los consumidores, bajo una práctica de discriminación de tercer grado, es igual a excedente del consumidor 1 más excedente del consumidor 2, excedente del consumidor 1 igual a 1, y excedente del consumidor 2 igual a 0.125, es decir que nuestro excedente del consumidor es 1.125. Ahora vamos a hallar el excedente del consumidor cuando el monopolista se comporta como un monopolista ordinario. Cuando hicimos los cálculos del beneficio, encontramos que el precio que el monopolista debía cobrarles a ambos tipos de consumidor era 4, y que las cantidades totales vendidas eran 1.5. Pero para calcular el excedente del consumidor, que en este caso también es la suma de ambos excedentes, excedente consumidor 1 más excedente consumidor 2, pues para calcular cada uno de estos necesitamos los valores Q1 y Q2. Para ello lo único que tenemos que hacer es reemplazar el precio cobrado 4 en las funciones de demanda de cada uno de los consumidores, que también hace un momento habíamos determinado. Entonces para el consumidor 1, la cantidad que va a consumir va a ser 7/2 menos 1/2 por 4. Esto va a ser igual a 7/2 menos 4 y en 2 da 2, igual a 2, 7 menos 4, esto es igual a 3/2. 3/2 es la cantidad que el consumidor 1 consume. Bueno, los consumidores tipo 1. Y Q2, pues es 4 menos P. Reemplazando valores, va a ser 4 menos 4. Y eso es igual a 0. Entonces, si el monopolista se comporta como un monopolista ordinario, el consumidor 2 pues no va a consumir ninguna cantidad de bien a ese precio 4.
Para rectificar, pues que las cosas van saliendo bien, pues toca corroborar que Q1 más Q2 efectivamente de Q. Entonces Q dijimos que era 1.5, Q2 es 0 y Q1 es 3 medios. Y 3 medios es 1.5. Entonces se cumple la igualdad. Entonces ahora sí podemos calcular el excedente del consumidor en este caso, que sencillamente si los consumidores tipo 2 no consumen nada, pues va a ser solamente igual a el excedente del consumidor 1. Pues el excedente del consumidor no va a haber, va a ser 0. Entonces vamos a calcularlo. Que el excedente del consumidor es igual al excedente del consumidor 1 solamente, y esto es igual a la integral de 0 hasta Q1, y Q1 es 1.5, ya lo vimos, no se les olvide que Q era igual a Q1, porque Q2 daba 0 bajo monopolio ordinario, y por P de Q menos P por Q, pero P es 4, y Q es igual a 1.5. Entonces tenemos 0, 1.5, P de Q es esta expresión que tenemos acá, la del enunciado del principio, 7 menos 2Q1 de Q menos 4 por 1.5. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, distribuir esa integral. Entonces excedente del consumidor va a ser igual a 0.0 hasta 1.5, 7 de Q menos 2, la constante se deja por fuera, 1.5 de Q1, bueno, aquí faltó colocar 1, de Q1, menos 4 por 1.5, que es 6, 4 por 1.5, 6, y listo. Entonces vamos a tener 7 por los puntos superior e inferior, menos 2 por la integral, va a ser la misma que en los dos anteriores casos, Q1 al cuadrado sobre 2 se evalúa en 0 hasta 1.5 menos 6. Después 1.5 menos 0 es 0 por 7, 10.5, de una vez restemos el 6, menos 6 va a dar 4.5, menos 2 por, bueno, aquí tenemos este 2 de acá, se pueden ir esos dos, menos Q1 al cuadrado evaluado en los puntos 1.5 y 0. Entonces Q1, cuando vale 1.5 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Se me va a quedar 4.5 menos 1.5 al cuadrado. 2.25. Entonces, vamos a tener que el excedente en este caso va a ser de 2.25. Ahora, para dar respuesta a la pregunta, que qué es lo que le conviene más a los consumidores, después vamos a comparar los resultados que obtuvimos. Entonces, si el monopolista es un discriminador de tercer grado, entonces el excedente total va a ser 1.125 para los consumidores, pero si se comporta como un monopolista ordinario, el excedente de los consumidores va a ser 2.25. Es decir, que a los consumidores les conviene más que el monopolista sea un monopolista ordinario. Pero si lo miramos por cada uno de los consumidores, vemos que a los consumidores tipo 2 les conviene más que sea un discriminador del tercer precio, porque así por lo menos obtienen 0.125 de excedente, mientras que si el monopolista es un monopolista ordinario, el excedente va a ser 0. Entonces, pues tenemos ahí como esa disyuntiva. Pero pues a nivel agregado, a nivel general, lo que más le conviene a los consumidores, pues es un monopolio ordinario. Vamos a resolver ahora el literal B, que es calcular el índice de Lerner cuando el monopolista es discriminador de tercer grado. Después el índice de Lerner
simplemente se define como el precio de venta menos el costo marginal sobre el precio de venta. Y si uno hace cálculos, eso es igual a 1 sobre la elasticidad, precio de la demanda, en valor absoluto. Entonces vamos a calcular el índice de Lerner de las dos formas para cada uno de los consumidores y rectificar que evidentemente se cumple esta igualdad. Entonces para el consumidor tipo 1, encontramos que el precio que el monopolista le cobraba era 5, entonces índice de Lerner, y el costo marginal, pues el costo marginal, recordemos primero que el costo total, como lo dice el enunciado, es Q al cuadrado, donde Q es igual a Q1 más Q2. Y si recordamos también, pues Q era igual a Q1, pero Q1 era 1, como lo hallamos, más Q2 que era 1 medio. Entonces Q era 3 medios bajo discriminación de tercer grado. Entonces si tenemos que el costo es Q al cuadrado y nos están pidiendo el costo marginal, entonces lo único que tenemos que hacer es derivar esta función. Entonces me va a quedar que el costo marginal es igual a 2Q. Pero Q también lo tenemos, que es 3 medios. Entonces me va a quedar 2 por 3 medios. Se van los 2 y me queda que el costo marginal es igual a 3. Entonces me va a quedar 5 menos 3 sobre el precio, que es 5. Entonces 5 menos 3 es 2 sobre 5, y eso es igual a 0.2, no, 0.4. Entonces no se les olvide también que el índice de Lerner siempre es menor que 1. Entonces ahora vamos a calcularlo mediante esta otra expresión y nos debería dar también pues 0.4. Entonces para ello lo único que tenemos que hallar es la elasticidad, precio de la demanda, que se define simplemente como la derivada de la cantidad con respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Entonces la función Q ya la tenemos, que es 7 medios menos 1 medio por P. Pero si la derivamos con respecto a P, nos damos cuenta que es esta constante, menos 1 medio. Por P, que P es 5, para el consumidor 1, ¿no? Y Q, que era 1. Entonces, sigamos, pues Q era 1 porque era Q1, está aquí ahorita. Entonces me va a quedar 5 medios. Y ahora solamente tengo que armar esta expresión. Entonces el índice de Lerner, calculado mediante la elasticidad, va a ser igual a 1 sobre el valor absoluto de 5 medios, que es 5 medios. El valor absoluto es menos 5 medios. Y si hago eso en la calculadora, me va a dar lo siguiente: 0.4 también. Entonces efectivamente el índice pues se puede calcular de ambas maneras y exactamente lo mismo. Entonces vamos a calcularlo ahora por último para el consumidor 2, aquí mismo. Entonces el índice de Lerner para el consumidor tipo 2 va a ser otra vez el mismo precio, pero esta vez para el consumidor tipo 2, que es 3.5, menos el costo marginal, que sigue siendo el mismo ahorita, 3 sobre el precio, 3.5. Entonces arriba me va a quedar 0.5 dividido en 3.5, y eso según la calculadora es igual a aproximadamente 0.14. Entonces por el método de la elasticidad, nuevamente escribimos la fórmula de la elasticidad, la derivada de Q con respecto a P por P sobre Q. Aquí está la función Q. Si la divido con respecto a P, simplemente menos 1 por P, que es 3.5, sobre Q.
que era 1/2. Entonces, manipulando eso, me va a quedar que la elasticidad es 3.5 dividido en 0.5. Es decir, es 7. Por el menos 1, pues menos 7. Ahora el índice de Lerner, calculado por el método de las elasticidades, es 1 sobre el valor absoluto de menos 7, que es 7. Y en la calculadora, 1 dividido en 7 es 0.14 aproximadamente. Entonces están